No, yo aquí detrás de cámara he dicho que la producción de este programa tiene importantes y claras deficiencias. Bienvenidos a nuestro podcast Entre Nos, podcast encabezado por mi amigo Alexis José Paparoni, mi persona, y el día de hoy estaremos conversando con un amigo de mil batallas, compañero de luchas estudiantiles y de luchas políticas, como lo es el ingeniero, colega también, Alirio Zambrano, quien actualmente es también miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros. Bienvenido, Alirio. Gracias, muchachos, gracias por la invitación. Además estamos en la casa de nosotros tres, en el Colegio de Ingenieros y con el aeropuerto Alberto Carnevali de fondo. Bueno, Alirio, pues como siempre agradecido. Alirio, como bien lo decía Luis, es un luchador, yo no diga de 1000 batallas, sino de unas poquitas más. De 1000 y algo. Miembro de la generación universitaria del 2007 y bueno, y hoy pues actual miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros. Alirio, pero arranquemos de una vez. ¿Qué crees que pudiese suceder? Y podemos ir a arrancar, no sé si del pasado hacia el futuro o del futuro al pasado, como tú lo quieras ver. Pero esos ejemplos que vivimos en el 2007, que tú, que eras candidato legítimo a la Federación de Centros Universitarios. Por cierto, hoy hay una ficha donde salimos nosotros en una de esas elecciones. Está por ahí todavía, ¿no? Por ahí está la ficha, ahora se lo colocamos. En la elección que suspendieron. Sí. Cuando íbamos con Nixon a la FCU. Pero esos ejemplos que tú lo viviste en carne propia, el que te bajaste de la silla, se pudiese decir, para poder apoyar una candidatura en ese momento unitaria y darle total apoyo y una lección al país de unidad. ¿Qué crees tú en el 2024? ¿Es posible o no es posible? Y la lección más importante de ese momento fue el desprendimiento, que creo que es una de las cosas que hoy por hoy se le pide a la dirigencia política nacional. Ya va que está llegando un avión. Bueno, tenemos un avión de fondo, mira, está despegando en este momento. ¿Qué piensa de quién será? Yo creo que lo más importante es el desprendimiento. Esa elección de 2007 y todo lo que sucedió en ese momento en la candidatura a la federación, creo que lo más importante y en la lección más importante en los momentos actuales, lo que significa en este momento la situación nacional, es el desprendimiento, es el concepto de unidad y ponerlo en práctica, porque muchas veces nos quedamos nada más en lo retórico, nada más en la palabra y no entendemos que la unidad fue eso. La unidad es desprenderse de ambiciones de cualquier tipo personal o colectiva y centrarnos netamente en lo que es la necesidad nacional, que es de unidad para salir de lo que estamos pasando. O sea, Lirio, que no importa el candidato, lo que importa es que sea la mayor cantidad de factores que estén incluidos en la unidad, bueno, o la mayoría del país. Sí, pero bueno, yo tampoco me iría a ese extremo. En términos coloquiales, vemos que nada más por lo menos Diosa Canales le dijo a María Corina que ella estaba dispuesta. Entonces no podemos llegar a ese nivel de extremismo. No es que no importe el candidato, no, sino que debe haber una posibilidad de que exista un gran consenso, que la unidad se en base a un proyecto. En caso de que María Corina no pueda inscribirse. Sí, y eso tiene que, yo por lo menos en lo personal, esto yo lo digo a título muy personal, el candidato va a seguir siendo María Corina. Claro. Y tiene que ser así. Candidato va a seguir siendo María Corina. María Corina debe ser la candidata hasta el final, pero la estrategia que se vaya a asumir en este momento específico que vive el país tiene que pasar por el consenso y por la unidad. Excelente. Sí, ojo. Y eso es lo que espera y aspira el país. Y que nuestro liderazgo nacional esté también a la altura de tomar decisiones en lo inmediato. Y no decisiones reaccionarias como las hemos tomado o con el ímpetu estratégicas, sino decisiones estratégicas que de una vez nosotros deberíamos, o nuestros dirigentes nacionales deberían ir pensando, analizando, viendo los diferentes escenarios. Y aparte de eso te digo una cosa, si algo dejó eso que sucedió en 2007 es que ante una estrategia unitaria donde se unan los factores, donde existan gestos de desprendimiento, el resultado fue que en ese 2007 Hugo Chávez pierde el referéndum que había planteado. Y pierde la primera elección. Y es la primera elección y la pierde, ¿por qué? Por un gran gesto de unidad. Entonces eso tiene que quedar ahí. O sea, no los partidos no querían.
y hubo una imposición tanto de la sociedad civil y en ese momento el movimiento estudiantil, que había cogido una fuerza bien importante en ese momento en el país, logró llevar la batuta y decirle al país que había que participar, que la ruta era electoral, que se podía, porque entendíamos en ese momento que el país no quería la reforma que se estaba planteando, y con unidad se logró la victoria. Sí, yo recuerdo mucho que incluso factores políticos que no quisieron y nunca llamaron a votar, luego fundaron un movimiento que es la ironía de la vida, un movimiento llamado Movimiento 2D. Sí. Por el 2 de diciembre, pero esos que conformaban el movimiento nunca llamaron a votar y a participar en esa reforma. Venezuela tiene particularidades en estos últimos 25 años que hemos vivido, y creo que van a haber palabras bien específicas dentro del diccionario de la Real Academia que van a cambiar el significado. Uno es ese, el de la ironía, de aquellos que luego de no hacer las cosas las toman como suyo. Y la otra palabra para mí es el cinismo. Eso se ha hecho una razón de ser de la política venezolana. Todos aquellos que, sabiendo que dicen mentiras, sabiendo que lo que están haciendo no es, juran y dicen y mantienen algo como si fuese cierto. Es increíble, y el cinismo va a cambiar, va a tener otro inciso más en el diccionario que tiene que ver con Venezuela. Todos debemos saber quiénes son los cínicos en este país. Bueno, es que la gente no se chupa el dedo, y como decimos nosotros los andinos, toches no somos. Exacto. Y la gente sabe quién es quién se ha mantenido coherente, quién tiene un discurso más radical, quién tiene un discurso de esos que yo digo que se doblan para no partirse, pero al final la gente no es tonta, y creo, y además Mérida, que pues somos muchas parroquias, 86 parroquias, 23 municipios, pero al final es un pueblo que nos conocemos absolutamente todos. Pero ¿qué ejemplo crees tú, Alirio, que podemos dar los merideños? Además, los merideños nos ganamos esa estrella, nuestro tricolor nacional, con sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Y con recursos. Con recursos y los cañones, y cosas que, por cierto, tú hiciste muy bien, una referencia con respecto a eso. ¿Qué crees tú que los merideños podemos apostar, y qué crees tú que debemos hacer este 2024? Porque al final tenemos toda una vida en esto, pero hemos fallado. No hemos logrado la cometida. Y nosotros tres estamos claros porque nosotros sí hemos hecho acto de constricción. Pero como a veces lo dice Luis, hay muchos dirigentes, sobre todo nacionales, que el acto de constricción no lo hace. Y creo que la política es el arte de vivir realidades y de pie a tierra. Pero ¿qué crees tú desde tu perspectiva, que has sido dirigente estudiantil? Por cierto, tenemos que hablar, Alirio también fue gerente de vialidad de la ciudad de Mérida, y estamos viendo unas vías pero paupérrimas, pero eso podemos hablar después. Pero para terminar este primer capítulo, es que se dice segmento, gracias, Luisito. ¿Qué crees tú que los merideños tenemos que hacer para que el 2024 realmente logremos la cometida que todos soñamos? Sí, mira, y manteniéndonos en el concepto o en el precepto de la unidad, Mérida, aunque matemáticamente, electoralmente, no es el estado que defina una elección en términos electorales o en términos matemáticos de voto, si algo es cierto y el país lo reconoce, es que Mérida genera opinión, Mérida genera matrices, y es una conciencia, es la conciencia de un país que durante muchos años, y recordemos, en Mérida históricamente el chavismo ha sido derrotado en varias de las ocasiones, y cuando no ha sido derrotado es porque nosotros mismos hemos caído en el error de la división. Pero la sumatoria de todos aquellos factores que adversan al chavismo siempre ha sido mayor en el estado de Mérida con respecto al chavismo. Ese mensaje, que aunque electoralmente nosotros no podamos cambiar la realidad nacional, pero que nosotros le hemos podido decir al país que mayoritariamente Mérida y los Andes en general se mantiene como una zona que ha defendido la democracia, que se mantiene como una zona que entiende que la libertad es fundamental para lograr el progreso, para lograr las reivindicaciones, para tener esa calidad de vida que se nos ha negado en todos estos años. Es fundamental que Mérida, a través de su universidad, de su gente, de sus nombres, de sus líderes que han trascendido esta frontera, le siga diciendo al país que hay que hacer gestos de desprendimiento y que todo radica y todo pasa por la unidad. Sí, yo creo que es importante, y en estos días lo conversábamos en una reunión, creo que era de la plataforma, que había que hacer o redoblar los esfuerzos, no solamente para mantener la unidad dentro de la plataforma, sino ir un poco más allá.
Nosotros, al igual que ustedes, hicimos esfuerzos el año pasado de reunirnos con factores políticos merideños de oposición que no están dentro de la plataforma para ir conversando, porque es que el 2024 es un escenario político, pero también viene un 2025. Y sigue la vida, porque no vamos a... No, y sigue la política, Dios y sigue el quiera, país. vamos a seguir en esta tierra un tiempo más. Nosotros apostamos al cambio político en el 2024, pero ese cambio en lo político, en lo social, también tiene que ocurrir en el 2025. Y en el 2025 nosotros no podemos cometer los errores que cometimos en el 2021. Así es. Que hoy gobiernan en el municipio capital, en la ciudad de Mérida y en el estado, la minoría, pero que actúa avasallantemente como si fuesen la gran mayoría, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, ver cómo seguimos tendiendo esos puentes y esas alianzas con los demás factores para garantizar el triunfo en el 2024 y garantizarlo en el 2025. Alirio, y cambiando de tema, creo que Mérida debe ser uno de los estados y el municipio Libertador, que Luis lo recorre permanentemente, con las peores vías. Yo estuve en la troncal 001 en estos días, y eso parece peor. Un camellón, o sea, un camellón de cualquier finca está mejor que ese pavimento. Igual aquí en el municipio Libertador, estamos viendo accidentes de gente para poder desviar, no caer no en huecos, sino en cráteres, pero han habido accidentes de tránsito para eso. Tú que estuviste como gerente de vialidad de la alcaldía del municipio Libertador y tienes experiencia en eso, te has especializado en eso, eres ingeniero civil, pero te ha gustado el tema de vialidad y le has puesto foco en eso. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué vemos otros estados o otras ciudades con mejores condiciones que nuestra vialidad, que da tristeza? No, la palabra clave es inversión. Definitivamente ha habido desinversión y es una cuestión técnica. Los pavimentos los pavimentos flexibles se diseñan para una vida útil. Podemos decir que hay algunos tramos viales en la ciudad y en el estado que todavía se mantienen porque fueron muy bien hechos. Y que su vida útil, diseñados. No, quizás no, sino que fueron muy bien hechos y ese, lo que dice Alexis constantemente, ese factor de seguridad ha permitido de que esas vías o ese pavimento se mantenga en el tiempo. Los factores de seguridad fueron lo suficientemente amplios para eso. Pero una vía que fue diseñada para 8, para 10, para 12, estamos hablando de un país que ha tenido una desinversión tremenda en los últimos 25 años, pues sencillamente los pavimentos y esos sistemas viales se han venido degradando de tal manera que ya perdieron su capacidad. ¿Y cuál es la solución? Pues en realidad no hay que ser experto ni ser nada del área, lo que hay es que invertir. Y en un principio no se invirtió porque se hizo mal manejo de los grandes recursos que hubo en el país. Aparte de eso, no hubo esa eficiencia administrativa de gestión pública que debe haber para administrar los recursos públicos, y ahora, lamentándolo mucho, pues recursos no hay. Entonces estamos en una disyuntiva, estamos en una encrucijada donde es necesario hacer una gran inversión, pero no tenemos los recursos por las razones que sabemos. Yo creo que esa no es la pregunta. Está claro que la nación en este momento no cuenta con los recursos, y la única manera que tenemos, porque el conocimiento técnico, los equipos... Bueno, volvemos con nuestro segundo segmento. Alirio, disculpa, Alex José, siempre metiendo en la falla técnica ahí que te cortó la inspiración. La idea era que terminábamos con el tema de la dirigencia estudiantil y política y saltábamos en otro segmento. Pero ¿cómo hago si me hacen así con el tiempo? Entonces, no estudiamos cine. Somos ingenieros, mire, 3 ingenieros haciendo... Vamos a tener que presentar la pina para medios audiovisuales. Sí, a ver si aprendemos yo algo. Sí creo. No, yo aquí detrás de cámara he dicho que la producción de este programa tiene importantes y claras deficiencias. Pero ¿para qué vamos a entrar en detalle? No nos pongamos en eso. Mira, yo solamente para terminar el punto de la vialidad, creo que lo que sí pueden sentirse los merideños y los venezolanos es que la capacidad, el talento humano necesario para que salgamos adelante está. El conocimiento está. Nosotros tenemos profesores, aunque no es mi área de conocimiento, no soy experto, como comentaba Alexis. En realidad, pues, tuve la experiencia como gerente y creo que lo que se logró hacer en ese tiempo fue importante. Sin embargo, creo que el conocimiento y todos aquellos que saben lo que hay que hacer, y el conocimiento que tenemos los ingenieros civiles
específicamente de las autónomas, pero de todos los institutos de educación superior. Creo que nos da para nosotros sacar adelante todo lo que tiene que ver con el diseño de carreteras, con todo lo que tiene que ver la rehabilitación. Sin embargo, y en esto sí hay que ser muy tajantes, si no tenemos inversión, si no están los recursos, podremos tener la mejor voluntad, pero no hay forma de que salgamos de esto. Esperemos que al retornar la democracia, al volver a tener la posibilidad de tener un país libre que pueda conseguir los recursos, nosotros podamos recuperar esa parte, ¿no? Sí, pero ahí, Alirio, con el tema de los recursos, por lo menos en el municipio Libertador ha habido recursos. O sea, nosotros hemos tenido solamente en excedentes por concepto de impuestos y 2 créditos adicionales que envió el gobierno nacional en el año 2023 se manejaron más de $1.300.000. Incluso para este año 2024 está presupuestado por el presupuesto participativo 6 millones de bolívares y por presupuesto ordinario, por situado, 10 millones de bolívares para asfaltado. Eso te da a ti una cantidad de miles de dólares suficientes para asfaltar buena parte de la ciudad. Lo que pasa es que, lamentablemente, el último precio que nosotros tenemos que pagó la alcaldía, la tonelada, la pagó muy cara. Entonces, así no rinde. Lo que pasa es que el asfalto. Yo esta discusión la tengo en mi hogar y yo opté prácticamente por no hablar en bolívares, porque en realidad lo de los bolívares no tiene ningún tipo de sustento. Yo estoy hablando en dólares. Pero hablando en dólares, yo sí creo que hablar, porque eso es otra situación, la ciudad no aguanta más bacheo, Luis. Sí. O sea, la ciudad no aguanta más tapar huecos, porque en realidad el deterioro de las carpetas ya llegó al nivel de fractura, ya llegó al nivel de colapso y es muy difícil porque ¿Cómo que se llama? Piel de caimán. De cocodrilo, pero como eso hay mucho. Pero para el que no sabe de técnico, ¿qué significa eso? Sí, porque, o sea, es cuando tú ves la carpeta asfáltica en su superficie, la ves como te imaginas el lomo de un caimán que está todo agrietado y demás. Pero es que, o sea, que no se... Pero para que no, porque caimán no como Alexis, que caimán porque tiene mano corta y no se la mete de bolsillo. Eso sí, yo creo que es el primer. Yo creo que es el primer punto coherente, claro, preciso de este podcast. Es que donde hemos llegado, la producción necesitábamos un comentario bien atinado. En el podcast pasado estaba el tema de que, con Guido, que hicimos el podcast, Alexis, hablando de recursos, fuimos a grabar la casa de él y el mueblecito atrás tenía telaraña y adentro del mueble estaba la cartera. Imagínate la cantidad de tiempo que tenía sin sacarla. No, olvídese. No, mira, lo que pasa es que, bueno, eso son fallas que tienen que ver con el corte, pero es la degradación. Lo que pasa es que no quiero entrar en lo técnico, es en el sentido, o sea, ya las capacidades de carga, lo que puede resistir esos asfaltos, ya el tiempo para el cual fue diseñado, se enseña la vida útil, ya sencillamente ya no volverlos a hacer. Eso es lo que claro, hay una no, porque es que precisamente ese es uno de los problemas. Ya no podemos seguir haciendo eso. Hay unas técnicas muy no modernas, pero que tienen mucho tiempo ya utilizándose, que es el fresado de las carpetas. No sé si han visto estas grandes máquinas que remueven el material. Eso es un material excelente para volver a ser reutilizado, que serviría de agregado para las carpetas asfálticas. Y ¿qué hace la fresadora? Quita, tritura y vuelve a introducir esto como material de agregado para que reciba el cemento asfáltico y demás y volver a colocar las carpetas. ¿Qué es lo que sucede? Hay avenidas emblemáticas o fundamentales en la ciudad de Mérida. La única avenida en Mérida que atraviesa de norte a sur la ciudad es la avenida Los Próceres, que comienza arriba en la avenida Universidad y termina lo que era conocida antiguamente como la Panamericana, que termina en Puente La Pedregosa. De ahí continúa siendo la Panamericana que se conocía. Esa avenida ya no aguanta más ya no aguanta más bacheo. Es una avenida que nosotros deberíamos considerar. Entonces tú me hablas de $1 millón. Yo creo que no lo sé porque no manejo los montos ahorita actuales, porque no tengo ninguna responsabilidad que me permita tener ahorita acceso a esa información, pero son alrededor de 3 kilómetros de asfalto que hay que renovar en una vía que tiene 4 canales. Esa vía, que es una vía rápida, porque es la que... Sí, es una avenida, no llega a ser una autopista, es una avenida. Casualmente, en los últimos días ha habido varios accidentes de motorizados y de vehículos por el tema de los huecos. Claro, porque es que era lo que trataba de decir. Tú llegas y haces el bacheo aquí, pero 2-3 metros más allá vuelvas a tener la misma falla, porque se supone que lo que hizo que fallara en este punto va a hacerla fallar 2 o 3 puntos. Y también Aguas de Mérida colabora bastante. Y bueno, eso es otra discusión. Yo también pasé mucho por eso.
cuando fui gerente, porque lamentándolo mucho no se podía a veces hacer el trabajo, o hacíamos un trabajo e inmediatamente se perdía. Entonces, para culminar el tema, lo que sí es importante entender que debe haber una gran inversión. A mí me parece, y esto es también lo digo a título personal, que la inversión que se necesita en las ciudades, en el país, tiene que ser una inversión nacional. Es como lo que sucede con el sistema eléctrico nacional. Estamos hablando de montos de 10, 15, 20 mil millones de dólares que se necesita para recomponer el sistema eléctrico nacional. Eso no lo puede hacer una gobernación de estado, ni lo puede hacer una alcaldía. Igual pasa con la mayoría de las vías. Son inversiones de alto impacto que requieren grandes cantidades de dinero, pero en este momento pareciera que no lo tuviéramos. Pero para culminar, creo que en el país, con un relanzamiento de la democracia, pudiéramos conseguir los recursos necesarios, porque si algo le gusta al inversor es los proyectos y los retos. Si tú tienes un país que tiene 25 años de abandono, que necesitamos reconstruirlo totalmente, te garantizo que las personas que están interesadas en invertir en este país van a venir. ¿Qué necesitamos? Que haya seguridad jurídica, que haya garantías de que las inversiones van a tener un retorno, y aparte de eso, de que cuando tú hagas esas inversiones después no seas expropiado o te vayan a quitar lo que tú inviertas. Entonces, lo que tenemos que ser optimistas de que cuando estén dadas las condiciones, aquí podemos salir de las grandes crisis, pero hasta que no tengamos esa estabilidad política que no tenemos en este momento, no se puede conseguir. Alirio, tienes toda una vida como nosotros, nos conocemos de toda una vida. Ellos son más viejitos que yo, aunque yo tengo menos pelo. ¿Qué sacrificios has hecho? Está Matías, que es la luz de tus ojos. Matías que nos va a sacar de la pobreza con el fútbol. Amén. La luz de tus ojos, sé los esfuerzos que hace, sabemos los esfuerzos y los trabajos que haces con Matías para que pues vivas como lo que tú pudiste vivir. Alirio es de los que yo siempre he oído, Luis, que él es el último que apaga la luz, pero que no se va de Venezuela, que que él apaga la luz. Y de los que ha sido además vehemente con esa posición. ¿Qué esfuerzos, qué sacrificios, qué arrepentimientos pudieras tener que le has dedicado 25 años de tu vida, mucho más, pero de los 25 años de este sistema tú has estado en contra del mismo? ¿Estás contento? ¿Estás arrepentido? ¿Qué sacrificios has hecho? O sea, ¿qué ha significado eso en tu vida y qué satisfacciones o no has tenido en mantener y en seguir enarbolando esta lucha? No, y tú sabes que aparte de eso, los sacrificios de vida y lo que representa para cualquier venezolano que vio partir a sus hermanos, que vio partir a sus primos, eso ha sido eso es un costo que todos los venezolanos hemos vivido y que todos los venezolanos hemos pasado. Tú también has comentado muchas veces, yo me uno a ese comentario, que nosotros tuvimos, tú no lo tuviste, pero nosotros, Luis y yo, tuvimos la oportunidad de vivir en la Cuarta República, la universidad, la juventud, esa vida normal, cuando se utiliza mucho la expresión aquella de que fuimos felices y no lo sabíamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir eso. Y eso es una de las cosas que angustia, porque a mí me gustaría para mi hijo eso, ¿no? De que él tuviera las mismas oportunidades y que pudiera vivir las cosas que uno vivió. Sacrificios, creo que el hecho de que uno, teniendo una profesión, habiéndose preparado, habiendo cumplido con lo que era la preparación necesaria, pues uno se ha quedado en un país donde las oportunidades son pocas y ha sido difícil cambiar o recibir la gratificación que por tu esfuerzo y que por tu formación se puede recibir en términos laborales, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento del sacrificio de asumir una vida pública. Yo no me arrepiento de asumir una vocación de servicio. También como político he admitido siempre que tengo una clara vocación de poder, pero en sentido positivo. Yo creo que muchos venezolanos nos quedamos para poderle ofrecer al país ese liderazgo y ese granito de arena para los tiempos por venir. Es un país al que vamos a reconstruir, es un país en el que vamos a tener mucho que hacer, pero creo que los sacrificios personales de quedarnos en un país como estamos, el hecho de que no pudimos disfrutar de las capacidades de nuestras profesiones y que quizás
la crisis ha hecho de que nosotros nos neguemos mucho en lo material. Debo dar gracias a Dios que tengo a mis padres conmigo, debo dar gracias a Dios que tengo un niño hermoso y que está creciendo y que lo tengo en una burbuja, porque no creo que nos saque de pobre, no creo que nos saque la pobreza porque no es ninguna estrella, pero por lo menos yo jugué fútbol aquí en Naula, viví la pasión de lo que era ir al Sotorroso, un estadio de fútbol, el niño lo tengo en esa burbuja que le permite a él vivir, fantasear con lo que es el fútbol hoy en día, y eso ya con eso yo me siento complacido, y lo que yo quisiera para él y para todos es que lográramos en un futuro conseguir la libertad y que ellos tengan acceso a lo que nosotros tuvimos. Yo soy optimista, yo no digo que no me voy al país no porque no sea una necesidad en algún momento, yo creo que es que porque vamos a lograr el cambio y vamos a lograr salir adelante. Por eso me mantengo en esa postura y trato que aquellos que van poco a poco tirando la toalla entiendan de que todavía queda un poquito más por hacer, y yo creo que ese es el norte, ¿no? Sí, mira, tú dijiste algo importante que me trajo muchos recuerdos, el tema de los 90. Que, sí. Bueno, y aquí nosotros protestábamos y teníamos la libertad de protestar contra un gobierno que no le daba un presupuesto justo a las universidades, pero vemos cómo está la situación ahora en la universidad. En aquel momento nosotros protestábamos porque faltaba algo en el comedor, o porque la comida estaba dañada, o porque le subieron un poquito al pasaje, o porque no había transporte universitario. En estos momentos no hay ni pasaje estudiantil, ni comedor, no hay comedor, y las unidades de transporte de la universidad cada día están peor. Entonces, nosotros que venimos de esa época, que conocimos y que luchamos en contra del gobierno de Caldera, que en ese momento era el que estaba en la presidencia, hoy día vemos que el país está muchísimo peor que en aquel momento, y que bueno, lamentablemente la universidad ha entrado, o el gobierno, con esa restricción y ahorcamiento presupuestario que tiene, ha tenido la universidad prácticamente sometida. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, porque la universidad tiene que seguir siendo la generadora del pensamiento crítico, porque cuando tú tienes un pensamiento crítico y la gente te critica, o la universidad con su conocimiento te critica, tú mejoras la acción gubernamental, pero lamentablemente con estos señores no se ha podido. Entonces, Alirio, gracias por estar aquí conversando con nosotros. Gracias a ustedes. Con Alexis. Creo que lo único trascendente fue el hecho que quedó claro, el caimán, lo de la cartera de Alexis. Eso es lo más. Ustedes le van a creer a todo serio. Creo que Barney le dice. Sí, eso es lo más. Quedará para la historia y grabado. Bueno, nos vemos en nuestras redes sociales. Alirio, disculpa, Alexis José siempre metiendo en la falla técnica ahí que te cortó la inspiración.